Hoy le doy la cordial bienvenida a Paul Valdivieso, quien es el presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana de Baja California Sur, ahí está en La Paz. Paul, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Armando, gusto saludarte. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. También, hola. Muchas gracias. Hoy hacemos mención sobre esta reforma y que hay 4 puntos que pues se han protestado y que con toda razón. Esta subcuenta de vivienda que todos los que tenemos el IMSS o Infonavit, todas las prestaciones de ley, pues las facultades que marca el artículo 42 son solamente para disponer de recursos para el gobierno federal pretende que ellos puedan disponer de los recursos de acuerdo al artículo 42, cosa que es gravísimo, 1. 2, se coloniza el Infonavit en la comisión de vigilancia, y en la comisión de vigilancia que la forman 3 grupos, o sea, 3 integrantes de los trabajadores, 3 integrantes de los patrones y 3 integrantes del gobierno. Y ahora van a ser 5, igual 9, pero son 5 del gobierno, 2 de los patrones y 2 de los representantes de los trabajadores. Y luego el artículo 18, también hay un comité de auditoría que eran 1 y 1, y ahora este comité de auditoría va a ser bajo el control del director general Octavio Romero, ya no la Asamblea General. Y por último, quitan también los controles prudenciales, que era la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Queda eliminado esta comisión para vigilarla, y todas las facultades se les da a la Secretaría de Hacienda. Y pues todo esto, como decíamos, lo va a manejar el que quebró a Pemex, el que fue director de Pemex en el sexenio pasado, el agrónomo Octavio Romero. 900,000 millones de pesos nada menos son las pérdidas. ¿Cómo ves esta situación y qué es lo que dijo ¿qué hizo la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, en fin? Y creo que ahorita se suspendió las comisiones en el Senado. Cuéntanos, Paul, ¿qué opinas a todo esto? Gracias, Armando, muy buenas tardes. Igual, Eduardo. Fíjate que sí, es un tema totalmente preocupante. Nosotros, no sé si sepas, pero ayer desde la Coparmex Nacional, junto con el representante de los trabajadores, que en este caso son los sindicatos patronales, hicimos un posicionamiento a nivel nacional con nuestro presidente Juan José Sierra Álvarez, donde realmente pues, rechazamos esta aprobación que hizo la Cámara Baja de Diputados, porque justo la semana anterior este posicionamiento se canceló porque se reunieron con la secretaria de gobierno, la consejera jurídica y precisamente el director del Infonavit para hacerle un planteamiento a la reforma que se iba a votar, en este caso donde nosotros prácticamente exigíamos 6 puntos principales para que esta reforma tuviera de alguna manera tuviera algún refortalecimiento a lo que el gobierno, y en este caso los diputados, vienen planteando, ¿no? Cabe mencionar que este hecho del día de ayer fue un hecho histórico, o sea, por más de 30 años no había un posicionamiento así. El gobierno, en este caso de México, lleva poco más de 52 años sin meterle un solo peso al Infonavit. Vamos a recordar que este dinero y este ahorro pues es única y exclusivamente de los trabajadores, con la aportación de los empresarios y de los trabajadores. Entonces, obviamente poner en riesgo este dinero, que son cerca de 2.4 billones de pesos, en manos de una sola persona, pues prácticamente rompe todo el esquema que durante 50 años, más de 50 años, ha venido siendo tripartita entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, ¿no? Oye, en su defensa hace un momento la presidenta Sheinbaum dijo que no se preocuparan, que esto lo están haciendo para evitar la corrupción y que así estos fondos, estos 2 millones de millones más 400,000 millones, que es un dineral estratosférico, pues ellos no van a controlar, o sea que ellos van a poder hacer inversiones, pueden pues ahora sí que disponer de estos recursos que son de los trabajadores y también pues ahí intervienen los patrones,
¿Y qué pasa si los manejan de forma errónea? Pues bye. Ese es prácticamente el riesgo que nosotros vemos, como te lo comento en la reunión que se tuvo la semana pasada con el gabinete de la presidenta Sheinbaum. Se tocaron 6 puntos principales. Mira, uno, son 6 puntos que debemos para obviamente mejorar la reforma. Uno, que la presidencia de los órganos colegiados, es decir, la presidencia del Infonavit, debe seguir siendo rotativa entre trabajadores, empresarios y gobierno, es decir, siendo tripartita, ¿no? La supervisión financiera integral, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe de supervisar toda operación del instituto, no solo la parte crediticia. 3, fortalecer a la Asamblea General, que debe conservar su función como máximo órgano de gobernanza. 4, que la empresa constructora bajo control debe de operar con los mismos controles y supervisión del Infonavit. 5, las direcciones sectoriales y representatividad deben de transformarse en coordinaciones sectoriales con respaldo técnico. Y la 6, que el nombramiento del director general debe ser aprobado por la Asamblea General para preservar el tripartismo. Ahorita está nombrado por el Ejecutivo. ¿No? Ahorita no, fue nombrado por el Poder Ejecutivo, o sea, por la presidenta. Es correcto, o sea, eso es lo que nosotros proponemos, que siga siendo electo por la Asamblea Tripartita, no por la Presidencia de la República. Entonces, obviamente nosotros sí vemos, un riesgo de que ese dinero del ahorro, que son exclusivamente los trabajadores, a dónde se vaya a destinar, y prácticamente se rompa el tripartismo que actualmente hay el día de hoy, ¿no? Y vemos que esta reforma pues va a debilitar al Infonavit porque rompe con la representación equitativa de los trabajadores, empresarios, y obviamente al gobierno pues le otorga más facultades, ¿no? Para el manejo de estos recursos. Eduardo. Sí, que ese es el tema de la discrecionalidad, ¿no, Paul? Es decir, no se trata aquí de que una persona que sea, vamos a decir, todopoderosa va a designar sobre esto. Entonces, esta opacidad, este afán de acaparar más espacios públicos en manos de menos, es contrario a los contrapesos que de hecho se diseñaron desde la época de Silva Herzog, cuando fue su primer director. La idea fue precisamente que hubiera esta participación tripartita que mencionas, porque inclusive en aquella época, cuando todavía estaba el PRI en el poder con una hegemonía, ¿no? Muy notada, y aún así en ese sistema se había pensado que no era sano el que hubiera esta determinación, y que lamentablemente ahora la óptica es, bueno, vamos viendo cualquier otro espacio, ya sea Poder Judicial o ahora en este caso el Infonavit, en donde podamos nosotros meter la cuchara de una forma muy marcada y que nos confíen y simplemente digan, bueno, acá hay temas de corrupción, ¿no? Imagínate con esta representación en las dos cámaras, pues qué difícil va a ser. Ahora, ¿qué dicen los representantes de los trabajadores, que son, supongo, los sindicatos, ¿no? Que la CRO, ¿ellos qué dicen? Aquí lo interesante es que este recurso pues ahora sí que tiene nombre y apellido, o sea, no es algo que el gobierno durante 50 años le haya metido a este tema de Infonavit. Aquí el dinero es exclusivo y único de los trabajadores, y ponerlo en manos de una sola persona o con la inclinación al poder del gobierno, pues prácticamente ese es el riesgo que nosotros vemos, donde no va a haber esa transparencia o esa equidad del tripartismo. Es muy preocupante el posicionamiento del día de ayer de los sindicatos, en este caso patronales, que fue CROM, sindicato de telefonistas, el sindicato del metro, el sindicato de los pilotos, y obviamente los gremios empresariales como Coparmex, como Concanaco, como Concamín. Pues prácticamente vamos a buscar, o sea, junto con los trabajadores, ya sea todas las vías institucionales, legales, incluso internacionales. Sí, porque los trabajadores, ¿en qué pueden confiar? Pues nada más en los sindicatos, ¿no? Sí, claro, o sea, realmente a los trabajadores, pues la representación son los sindicatos. Entonces, obviamente con esta posicionamiento de ayer, que están las 2/3 partes están a favor de que esta reforma no se lleve a cabo,
o que si se lleve a cabo se incluya estos 6 puntos que estamos proponiendo, aprobados por el gabinete de la presidenta Sheinbaum, y que la Cámara de Diputados no les hizo caso, pues prácticamente ese es el riesgo que nosotros Sí, vemos. porque realmente no es suficiente este argumento de que es que hay corrupción y que con nosotros se va a garantizar de que todo va a ser transparente. No, o sea, incluso nosotros hemos siempre prevalecido en que si hay corrupción, o sea, que se destine, que se vaya con todo el apego a la ley, resulte quien resulte, o sea, nosotros no estamos cerrados a esto, al contrario, lo vamos a promover, y obviamente, pues, estos diálogos y estas mesas que hemos buscado, se llegó a este acuerdo de poner estos 6 puntos que te menciono, pero no los incluyeron, entonces, obviamente ayer, el posicionamiento ya con las 2/3 partes, esperemos que la Cámara Alta, que en este caso senadores, se pueda aterrizar. Vamos a ver. Ahí está. Sería realmente un golpe autoritario, ¿eh? Si prevalece uno de los 3/3, uno que pues disponga de todo el recurso, cuando en contra están los trabajadores y los patrones. En fin, ahí está el tema. Te agradezco mucho tu opinión y la opinión de Coparmex y lo que se está cocinando a nivel nacional en este tema. Gracias. No, muchas gracias a ti, Armando. Un saludarte. Saludos a tu auditorio. Saludos, Eduardo. Muy buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias a Paul Valdivieso, presidente de la Coparmex en Baja California Sur.